le damos gracias al Señor por permitirnos estar una vez más y poder permitirnos llegar hasta sus hogares para transmitir la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor por darnos a nosotros la oportunidad de estar aquí en su santo templo, en donde estaremos en esta mañana transmitiendo y estudiando la palabra del Señor. Gracias a todos los hermanos que nos ven por medio de las redes sociales. Saludos cordiales en el amor del Señor a todos aquellos que se van a añadir en esta mañana para compartir juntos la palabra del Señor. Dios bendiga a los hermanos de la iglesia local, al pastor, a su familia y también a mi esposa, que tal vez también está viéndome o viéndonos en esta mañana. A los demás hermanos de la iglesia, que el Señor les bendiga. Saludos a todos, y también a aquellos que están también en sintonía alrededor del mundo, que el Señor les bendiga grandemente. Un abrazo, saludos a todos, y esperamos que el Señor los tenga con bien. Y en esta mañana quisiera que compartiéramos la palabra del Señor juntos, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando de la vida de Pablo en el libro de Filipenses, y el Señor puso en mi corazón, hermanos, de seguir compartiendo esta palabra tan especial, hermanos, el contenido de esta palabra, que sobre las cartas que escribió el apóstol Pablo a las iglesias, y esta es una carta específicamente a la iglesia de Filipos, y tiene en su contenido tantas cosas grandes para nuestras vidas. Y por esa razón, hermanos, quisiera que compartiéramos por algunos días la palabra del Señor basados en el libro de Filipenses en esta mañana, para que nosotros veamos desde el capítulo 1 hasta el final lo que el Señor estaba tratando con la iglesia en aquel tiempo, y también lo que quiere decir para nuestras vidas hoy en día. Así que, amados hermanos, vamos a hablar en esta mañana de la palabra del Señor, y se va a tratar del libro de Filipenses y la vida del apóstol Pablo. Y para eso vamos a comenzar en el nombre del Señor. Vamos a ir juntos, hermanos amados, con paciencia. Vamos a tratar la manera de hablar prácticamente, de estudiar la palabra del Señor en una forma sistemática, verso por verso, capítulo por capítulo. No sé hasta dónde podemos llegar en esta mañana, pero creo que posiblemente llegaremos hasta el verso 17, lo cual quiere decir que no podríamos terminar el capítulo 1 en este día. Dios mediante, la próxima semana podríamos continuar hasta el verso 29, al final del capítulo 1, si el Señor nos permite. Amén. Así que en esta mañana vamos a leer del capítulo 1 del libro de Filipenses hasta el verso 18, ¿verdad? Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el extrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración,
que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana para que juntos entremos a ver el contenido de esta bendita palabra del Señor. Amén. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por este precioso privilegio, Dios mío, y gran privilegio, Señor, que tú nos concedes de vivir un día más, Señor, delante de ti, Señor. Y estamos aquí, Padre de la gloria, para transmitir, Señor, tu palabra bendita y poder compartir, Señor, por este medio, Señor, tu palabra a nuestros hermanos en Cristo que están alrededor de esta ciudad, Señor, y aquellos, Dios mío, que se unen a nosotros alrededor del mundo, Señor, que en esta mañana bendiga sus vidas en gran manera, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor eterno, que tú, Señor, hagas lo que tenga que hacer en cada corazón, Señor, que añadas bendición, Señor. Padre, si hay alguien enfermo, que lo sanes. Si hay alguien decaído, que lo restaures, Señor eterno. Padre, en el nombre de Jesús, si alguien, Dios mío, necesita reconciliarse contigo, que en esta mañana pueda hacerlo, Señor eterno. Hacer las paces contigo, Señor, y establecer tu relación contigo, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que tú, Señor eterno, extiendas tu mano hacia cada hogar, a cada familia, en esta mañana, Señor. Y a mí, Señor, te pido, Dios mío, una forma especial, Padre, que tú, Señor, me uses conforme a tu gloria, a tu misericordia, Señor, a tu gracia, Padre. Usa mis labios, Señor, mi corazón, mi mente, Padre mío, que sea a través de tu Santo Espíritu, Señor, Padre de la gloria, a través de tu palabra, y que seas tú, Señor, haciendo lo que tengas que hacer en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, y la gloria y la honra te la damos siempre a ti, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias por su paciencia. En esta mañana, como ya dijimos, vamos a estar atravesando por algunos días el libro de Filipenses, estudiando a fondo la Sagrada Escritura, lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos, y amados hermanos, lo que quiere decirnos a nosotros, a la iglesia contemporánea, a la iglesia de estos tiempos, del siglo XXI. Amén. El libro de Filipenses, amados hermanos, fue escrito por el apóstol Pablo con la ayuda de Timoteo. ¿Por qué razón? Porque así comienza el verso 1 del capítulo 1, y habla que Timoteo estaba con él. Posiblemente Timoteo fue el que estaba haciendo las notas y Pablo estaba dictándole, y esto fue hecho alrededor del año 61 después de Cristo, estando él encarcelado en Roma. Ahora bien, ¿a quién fue dirigida? Pues la carta es dirigida definitivamente a la iglesia en Filipos, la cual fue
fundada durante su segundo viaje misionero alrededor del año 50 después de Cristo. Amén. Es importante notar estos detalles, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque vamos a ver, amados hermanos, en qué situación se encontraba la iglesia después de que Pablo había atravesado por ese lugar y luego ahora le escribe a esta iglesia desde la prisión en Roma. Amén. Y de esta manera Pablo agradece profundamente las ofrendas enviadas por los filipenses y aprovecha al mismo tiempo de saludar a los hermanos, a exhortarles y animarles a mantenerse en el espíritu de unidad y disposición fraternal, ¿verdad?, entre ellos. Amén. El libro de Filipenses revela que no importa en la condición que uno se encuentre, el gozo del Señor debe de permanecer en nosotros y lo esencial para disfrutarlo es la confianza en el señorío de Cristo basada en la experiencia del poder de su resurrección. De esto se trata el libro de Filipenses, ¿verdad? Amados hermanos, esto más o menos es un trasfondo de lo que vamos a tratar en algunas semanas, basado en el libro de Filipenses, y vamos a ver detalle por detalle, ¿verdad? Palabra por palabra, de lo cual el apóstol Pablo le habla a la iglesia. Y así, amados hermanos, el apóstol Pablo comienza esta carta diciéndole a la iglesia, comenzando con un saludo, y dice el verso 1 que ya leímos: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Notemos, amados hermanos, de que la introducción que hace Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, ¿verdad? Ahora, hay un pequeño detalle ahí que podríamos detenernos por un segundo y ver en la forma como un hombre de Dios, ¿verdad?, con humildad y sincero de corazón, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, ¿verdad? Él no se refiere, Pablo, apóstol o un gran hombre de Dios, sino que dice siervos de Jesucristo. La palabra siervos, amados hermanos, es una palabra prácticamente que a muchos hoy en día no les es grato que se le llame siervos, ¿verdad? Hay un pequeño problema ahí, algo está sucediendo en la sociedad de aquellos, ahora en día de aquellos que sirven al Señor. ¿Por qué razón puede ofender esta palabra a aquellos que le sirven a Dios? Si no dejamos de ser siervos, somos siervos de Jesucristo, nos guste o no nos guste, somos siervos del Señor, ¿verdad? Y ¿por qué razón, como dicen en el mundo, a la gente hoy en día se le han subido, ¿verdad?, los humos a la cabeza, y ahora no hay que decir siervo, sino que usan la palabra reverendo, doctor en teología y en esto y lo otro? Y amados hermanos, el único reverendo aquí es Dios, es nuestro Señor Jesucristo, no una persona aquí en la tierra. Amados hermanos, no importa cuántas cosas haya hecho por el Señor, no dejamos de ser siervos de Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? ¿Verdad? Lamentablemente hoy en día, amados hermanos, los títulos se pueden agarrar de diferentes formas y la gente se ha renombrado en diferentes maneras, lo cual esto no agrada a nuestro Señor Jesucristo. Eso da a conocer en qué posición estamos en el reino del Señor, ¿verdad? ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Espero que nos gocemos, hermanos amados. Y Pablo sigue diciendo a todos los santos. La carta está dirigida a todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos?
Pues definitivamente los santos son aquellos que habían recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ¿verdad? Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo a todos los santos, a todos los que están en la iglesia, a todos los hermanos, ¿verdad? A todos los lavados por la sangre de Cristo. Esto era el saludo de Pablo. Ahora viene y dice, con los obispos y diáconos. No solamente está saludando a los hermanos de la iglesia, a los lavados por la sangre de Cristo, a los hijos de Dios, sino que también a los obispos. Se está refiriendo a los pastores, a los que cuidaban del rebaño en la iglesia de Filipos. Ahora también saluda a los diáconos, ¿verdad? Los diáconos sabemos y conocemos que los diáconos de la iglesia son prácticamente los ancianos de la iglesia, en otras palabras, ¿verdad? Y luego continúa diciendo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amados hermanos, si nosotros pudiéramos ver quiénes eran los que componían la iglesia, quiénes estaban en la iglesia. Hoy estaba saludando a una iglesia completa, prácticamente el apóstol Pablo, una iglesia que tenía pastores, que tenía diáconos y que también tenía miembros, ¿verdad? Porque le estaba diciendo a los santos, ¿verdad? No sabemos el número de personas que tenían o el número de personas que habían recibido a Cristo en Filipos, pero estamos seguros que era un número bastante grande, siendo que la iglesia estaba compuesta ya bien organizada con pastores y diáconos y ancianos de la iglesia. Una iglesia prácticamente bien organizada, bien establecida, pero ¿cómo comenzó la iglesia en Filipos? Quisiera que también viéramos esos detalles y eso lo podríamos encontrar en el libro de Hechos, en el capítulo 16, verso 1. Como les dije, no sé si podríamos alcanzar todo en esta mañana, pero vamos a tratar la manera de que usted en casa, amados hermanos, no se quede ahí nomás, sino que siga estudiando la vida de Pablo. La palabra de Dios tiene contenidos muy importantes para nuestras vidas, amén. El capítulo 16 del libro de los Hechos y el verso 1, vamos a ver en esta mañana. Sí, vamos a ver desde el verso 1 para que podamos más o menos ver lo que está sucediendo, cómo fue que la iglesia en Filipos empezó. Y dice así la palabra del Señor: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Alabado sea el nombre del Señor. El verso 6: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche,
un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samocracia y el día siguiente a Neápolis. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no les es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los entregaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Amén. Y estamos en el verso 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo, Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, y a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó con él, con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Miren qué situación tan tremenda, ¿verdad? La que estamos viendo en este momento.
en el libro de Hechos. ¿Por qué razón estamos viendo esta palabra? Porque queremos ver de dónde comenzó la iglesia en Filipos. Y podemos ver algunos detalles, amados hermanos, lo que habla la palabra de Dios en este capítulo 16 del libro de los Hechos. Podemos ver que Timoteo de este lugar, Pablo lo tomó para que lo acompañase. Por esa razón, en el libro de Filipenses habla que Pablo y Timoteo ya andaba con Pablo desde este entonces. Ahora bien, no vamos a dar detalles de lo que Timoteo era, sino que estamos viendo cómo la iglesia comenzó en Filipos, pero más adelante nos dice que hay unos detalles muy importantes que quiero que veamos. Cuando dice que a dos lugares prácticamente, a unos lugares de los cuales Pablo quería ir a predicar el evangelio, dice la palabra de Dios que el Espíritu no les dejó ir a ese lugar, ¿verdad? Y eso, amados hermanos, es un detalle muy importante para nuestras vidas hoy en día. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice que seamos guiados por el Espíritu. El Señor requiere que seamos guiados nosotros por el Espíritu. Si hacemos la voluntad de Dios, amados hermanos, todo saldrá bien, porque al final de las cosas, amados hermanos, Dios siempre tiene un propósito, tiene un plan verdadero para nuestras vidas. Y amados hermanos, no podríamos ver ese plan realizado hasta que pasemos por esas cosas que el Señor nos quiere llevar. Ahora muchas veces en nuestras vidas, hermanos, tomamos decisiones en la carne, tomamos decisiones en lo personal, de dónde y cuándo vamos a hacer las cosas, a dónde vamos a ir. Y amados hermanos, pues yo creo que cada quien toma su propia decisión, pero lo aconsejable es de que cualquier decisión que nosotros tomemos, primeramente consultemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya sea trabajo, ya sea un paseo, ya sea, qué sé yo, un viaje al extranjero o a Europa o a Centroamérica, como sea, Dios siempre tendrá algo que enseñarnos, amados hermanos, o nos revelará si eso no es la voluntad de Él, que nosotros nos movamos. Muchas veces pensamos que queremos ir a predicar a un lugar y nos vamos con nuestras propias emociones y al final resultamos, amados hermanos, quizás arrepentidos de haber hecho tal situación, haber tomado tal decisión, porque en realidad quizás Dios no nos mandó a hacerlo y nosotros tomamos la decisión de hacerlo. El apóstol Pablo era un personaje, un siervo de Dios que se dejaba guiar por el Espíritu. Y qué lindo es cuando nosotros nos podemos dejar guiar por el Espíritu. Todo lo que hagamos en nuestra vida, dejemos que el Espíritu decida por nosotros. Y si Él no lo permite, pues estemos contentos, porque no lo permite por una gran razón. Pero podemos ver que entonces, que cuando Pablo ve a este macedonio en una visión, entonces él entendió, bueno, pues a ese lugar es donde Dios nos quiere llevar y vamos a ir. Y así fue como terminaron en Filipo. Ahora, obedeciendo siempre al Señor, al Espíritu Santo. En el verso 9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Imagínense qué tremendo, hermano. Ahora, la visión o sueño, o sea, como haya sido, podemos ver nosotros, amados hermanos, que el apóstol Pablo estaba abierto, amados hermanos, a la dirección de Dios por medio del Espíritu
Espíritu Santo en su vida. Muchas veces este es un problema serio para nosotros hoy en día en el siglo XXI. La verdad, amados hermanos, he notado en muchas situaciones, en muchas ocasiones, que cuando alguien tiene un sueño o Dios le habla por medio de un sueño, y puede ser de suma importancia, ya sea que para la vida personal de alguien, o sea que para la congregación, pero lamentablemente hoy en día, amados hermanos, muchos siervos toman eso como en una forma negativa, ¿verdad? Hemos tenido la experiencia en las cuales algunos han dicho es porque comió muchas pupusas o porque comió muchos tamales o porque quizás se fue a comer al chino un día antes y por eso tuvo ese sueño. Pero, amados hermanos, si nosotros no creemos que el Señor puede dirigirnos por medio de los sueños, entonces yo no sé qué clase de cristianos somos, ¿verdad? Porque el Señor sí puede hablarnos por el sueño. Si no le habla por sueños a un siervo o a una persona quizás de alto rango en la iglesia, eso solo Dios lo sabe por qué. Pero de que Dios habla por sueños y le puede hablar a cualquiera que Él quiera, le va a hablar. Yo no sé entonces, si no creemos en eso, ¿cómo podemos entonces creer que Dios nos puede hablar? La verdad, Dios puede hablar de muchas formas. A Moisés le habló cara a cara, pero yo no sentiría eso, que es para todos que el Señor hable cara a cara con sus hijos, sino que Él sabe con quién, y quizás no podríamos soportar la presencia de Dios, hermanos. Si Dios hablara cara a cara, quizás caeríamos muertos, ¿verdad? Y por esa razón Dios usa su palabra, Dios usa otros medios, usa un hermano, usa los sueños, usa una profecía, quizás en otra forma diferente, amados hermanos. De una u otra forma, Dios habla en nuestras vidas para detenernos de las decisiones que nosotros queremos tomar. Y para eso debemos de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Amén. Y en esta mañana, para seguir adelante, vemos entonces cómo el apóstol Pablo, haciendo caso a esa visión, a este personaje que vio, diciéndole que pasara por Macedonia, que necesitaban ayuda. Amados hermanos, es sorprendente, ¿verdad?, cómo Dios habla por este medio, y cómo Pablo tiende ligeramente a navegar hacia Macedonia, no importando los obstáculos o las cosas que tuviera que pasar para llegar a ese lugar. Amados hermanos, estaba meditando en esta situación y estaba viendo algunos detalles, que la distancia entre Jerusalén y Macedonia prácticamente habían un aproximado como de unos 1600 kilómetros más o menos. Y cuando me pongo a pensar de esa distancia, hermano, también tenemos que pensar que no habían aviones en ese tiempo para viajar, ¿verdad? Prácticamente lo hacían en embarcaciones y posiblemente tomaban mucho tiempo para llegar
por tierra de alguna forma. Pero veamos, amados hermanos, que eso no era un obstáculo para este siervo de Dios. ¿Qué es lo que nos pone a pensar en este tiempo, amados hermanos? Cuando Dios nos manda a hacer algún trabajo en algún lugar, lo primero que pensamos es la distancia, lo económico que se va a emplear en ese viaje. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacerlo? ¿Cuánto dinero tenemos para hacerlo? Y cuando ponemos todos los gastos en junto, a veces nos desanimamos y decimos, quizás no es la voluntad de Dios que vaya porque es muy caro, ¿verdad? No hacemos hasta lo imposible por llegar a ese lugar, porque Dios no se equivoca, amados hermanos. Dios siempre, cuando nos enseña algo, es porque hay que ir a hacer algo a ese lugar. Lamentablemente, hermanos, sucede mucho en nuestras vidas que por no hacerle caso al Señor, hermanos, tenemos que pagar consecuencias duras en nuestras vidas. Pero gracias a Dios, hermanos amados, que Él cada día nos enseña a ser sensibles al Espíritu Santo para que nosotros nos dejemos guiar por medio de Él. Yo recuerdo que unos años atrás empecé a pedir al Señor que nos diera salida para ir a vacacionar con mi esposa a algún lugar, y yo no quería escoger el lugar porque no sabía ni a dónde quería ir, solamente quería descansar. Y amados hermanos, pidiéndole al Señor, un día en un sueño Dios me enseña un personaje moreno con una gran cadena en su cuello, y estaba sentado, amados hermanos, cerca de donde nosotros estábamos, y yo me le quedaba viendo en ese sueño. Pero yo pude identificar a esta persona, de qué lugar era esta persona. Y amados hermanos, parecido como le pasó al apóstol Pablo, porque él dice aquí, un macedonio. ¿Cómo identificó, amados hermanos, el apóstol Pablo que era un macedonio? Quizás por su traje, por su vestimenta, en la forma en que se vestía o su color. Yo no sé, amados hermanos, pero en el sueño que yo tuve, yo pude determinar de dónde era este personaje. Y prácticamente, inmediatamente en el sueño dije, este es un dominicano, el Señor quiere que vayamos a la Dominicana. Y mire, amados hermanos, yo ya tenía miedo de escoger algún viaje para la Dominicana, y puse a mi hija y a mi esposa para que ellos escogieran y para que yo no tuviera nada que ver con eso. Y resulta que cuando ellos me dijeron que ya habían conseguido el paquete para irnos con mi esposa, y les pregunto, ¿y a dónde? Y ellos me dicen, a la República Dominicana. Amados hermanos, esto es algo tremendo. No puedo contar toda la historia, pero lo que les quiero decir, que había una gran razón por la cual Dios nos estaba mandando a ese lugar, ¿verdad? Sinceramente, lo que yo quería era descansar, pero no fue así, amados hermanos. Porque, amados hermanos, cuando le servimos a Dios, no importa a dónde nos vayamos, siempre va a haber una necesidad. Donde Dios nos mande, amados hermanos, Dios no nos va a mandar a descansar, nos va a mandar a hacer algo para su gloria. ¿Cuántos alaban al Señor? Y eso fue así en ese entonces. Y por esa razón pienso que el apóstol Pablo vio a este personaje y identificó de dónde era. Y dice la palabra de Dios más adelante que enseguida procuraron salir para Macedonia. ¿Cuánto tiempo se tomaron? No tengo idea, pero estoy seguro que se tomaron un largo tiempo para llegar a ese lugar, porque no había una forma rápida de llegar, no habían esos recursos. Pero nos da un detalle y dice, zarpando pues de Troas venimos rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Nápoles, y de allí a Filipos. O sea,
fue una trayectoria no de horas de camino, sino que de días, de muchos días, hasta que llegaron, dice el verso 12, a Macedonia. Pero veamos, amados hermanos, cómo comenzó la iglesia en Macedonia. En primer lugar, la primera persona que la palabra del Señor menciona en el libro, en el verso 14, si nosotros podemos ver, y dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Amados hermanos, cuando Pablo estaba predicando, él vio y captó su atención que había una mujer poniendo atención a lo que el apóstol Pablo estaba predicando, y el Señor abrió el corazón de ella, dice, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Qué gran bendición, ¿verdad? Ese día llegó la bendición para esa vida, para esa mujer. Llegó, amados hermanos, ese regalo, amados hermanos, de que el Señor tocó su corazón y abriese su corazón para que pusiera atención a la palabra de Dios. Y el verso 15, y cuando fue bautizada, imagínense, fue bautizada prácticamente inmediatamente. No solamente esta mujer, sino que su familia. Y nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Mire qué bendición tan grande. Qué agradecimiento tan grande de esta mujer. Amados hermanos, qué impacto, qué milagro tan grande que el Señor empezó a hacer en ese lugar. Comenzó la iglesia a establecerse en Filipos por medio de esta mujer. Podríamos decir, amados hermanos, que esta mujer y su familia fueron los primeros miembros de la iglesia en Filipos, ¿verdad? Y luego dice en verso 16: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha. Pues todos creo que sabemos esta historia, ¿verdad? O este hecho, amados hermanos. Y dice que el espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, y adivinando, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. En realidad, amados hermanos, esta muchacha era una fuente de ganancias para los hombres que administraban este negocio, ¿verdad? La usaban para producir ganancias. Y esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. Y hermanos amados, estos siervos de Dios todos los días escuchaban a esta muchacha diciéndole: estos son siervos del Dios Altísimo. Pero veamos esto, amados hermanos, veamos la humildad, ¿verdad?, del apóstol Pablo y los que estaban con él, Timoteo y Silas. Amados hermanos, oyendo esto, a Pablo, dice la palabra de Dios, que no mucho le gustó esa voz, ¿verdad? Amados hermanos, esto quiere decir algo muy importante para nosotros hoy en día. Lamentablemente, muchas personas, ¿verdad?, o muchos siervos, o muchos trabajadores de la obra del Señor, de la iglesia, les gusta que los halaguen, que les den, ¿verdad?, que los pongan en alto, que digan wow. Pero, amados hermanos, el apóstol Pablo no era de ese tipo de personas, ¿verdad? El apóstol Pablo era una persona humilde delante de la presencia de Dios, no importando qué fuera lo que pasara en su vida, qué clase de milagro, qué tipo de ¿verdad?, qué tamaño o cuál la magnitud de lo que Dios estuviera haciendo en una vida. Él sabía profundamente que no era la capacidad del hombre, sino que era el poder de Dios a través de ellos, ¿verdad? Entonces no importa la magnitud que
que sucedan las cosas, ya sean milagros, ya sean sanidades, ¿verdad? Señales, prodigios, sea lo que sea, todo viene de Dios, nada viene del hombre. El hombre sin Dios no puede hacer nada. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad? Ahora bien, pero dice que Pablo fue el que captó. Los otros compañeros quizás ni cuenta se dieron, ¿verdad? Y esto es muy importante en la vida cotidiana, en los tiempos en los cuales estamos viviendo, ¿verdad? Que si el Señor lo usa de una forma, hágalo para la gloria de Dios. Si el Señor lo usa en sanidad, hágalo para la obra de Dios. Si el Señor lo usa en profecía, hágalo para la honra del Señor. No lo haga para que las personas la halaguen y digan y se haga famosa una persona por sus oraciones o por su profecía o por su talento, amados hermanos, sino que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Y esto es una convicción, ¿verdad?, que tenemos que tomar en nuestras vidas. Y cuando Pablo se dio cuenta y dijo él, esta muchacha tiene un problema bien serio, porque ya tenía muchos días que lo había hecho. Y dice el verso 18, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora el Espíritu, hermanos, del diablo salió de esta muchacha y quedó libre. Y esta muchacha de ahí en adelante alababa a Dios. Amados hermanos, entonces podemos ver que primero Lidia y su familia, ahora esta muchacha se convierte a Jesucristo y queda libre de este demonio. Pero ahí causó un gran problema en ese pueblo, porque aquellos que administraban a esta muchacha, me imagino yo que al día siguiente la muchacha ya no adivinaba nada, ¿verdad? Ya todo se había terminado, porque ahora podremos decir, hermanos, que esta era una hija de Dios, había recibido liberación, salvación y sanidad, ¿verdad? Y estos hombres se enfurecieron al ver que al día siguiente ya no producía ganancias para su negocio. Y dice la palabra que se enfurecieron tanto que los prendieron, los agarraron, ¿verdad? Y los llevaron, dice, a los magistrados. Y pusieron, amados hermanos, quejas en contra de ellos, quizás argumentando y poniéndole hasta de más de lo que ellos estaban haciendo. Y dice el verso 21, dice, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y amados hermanos, y dice, se agolpeó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Imagínense qué tremendo, hermano. El verso 23 dice, después de haberles azotado mucho y los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Mire, hermano, lo primero que viene a nuestra mente, ¿verdad?, cuando nosotros tenemos algún fracaso, algún problema en nuestro camino, es definitivamente empezar a lamentarnos el por qué, ¿verdad? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué tuve que venir a este lugar para pasar este problema? Mire, hermano, todo iba bien, ¿verdad? Se convirtió Lidia y su familia, ¿verdad? Quedó liberada esta muchacha. Hasta ahí, hermano, se terminó lo bueno, como dicen. Y fueron azotados, ¿verdad? Y llevados a la cárcel. Y no solamente a una cárcel así, solo por encerrarlos, sino que dice
que mandaron que los metiesen a lo más profundo de la cárcel, a modo de que no hubiera una forma de escapar, ¿verdad? No podemos ver nosotros y no notamos en la Sagrada Escritura de algún lamento del apóstol Pablo y los que estaban con él. No podemos ver nosotros, amados hermanos, que ellos empezaron a llorar. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué nos trajiste a este lugar? ¿Verdad que no registra ninguna cosa alguna así? Sino que, amados hermanos, dice la palabra de Dios en el verso 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Verdad? Amados hermanos, ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Que en nuestras tribulaciones, que en nuestra angustia, glorifiquemos a Dios en medio de toda circunstancia, ¿verdad? Estos hombres no les entristeció estar en la cárcel, no se entristecieron porque los habían pegado, les habían maltratado, se quedaron hasta sin ropa, ¿verdad? Quizás con heridas en sus espaldas, quizás sangrando, amados hermanos. Y estos hombres dice que a medianoche estaban orándole a Dios, clamándole a Dios, quizás por misericordia aún de esta gente que les había hecho tal daño. Amados hermanos, y dice la palabra que cantaban y cantaban himnos, oraban y cantaban himnos, y todos los presos que estaban en ese lugar les oían. Alabado sea el nombre de Dios. Es difícil dejar sentir la presencia de Dios cuando podemos meternos nosotros en este lugar y pensar de que, amados hermanos, sinceramente, si yo estuviera en ese lugar, quizás lo más probable que me lamentaría, empezaría a pensar en mi familia, empezaría a pensar qué va a pasar de aquí en adelante. Ahora, ¿quién me va a sacar? ¿Cómo me comunico con alguien? Pero estos hombres, hermanos, al contrario, glorificaban a Dios y exaltaban el nombre de Cristo en ese lugar, hermanos. Pero miren lo que pasó. Dice la palabra de Dios en el verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos. No solamente dice la palabra de Dios que no solamente se soltaron los cepos de Pablo, de Timoteo, de Silas, de lo que estuvieran con él en ese lugar, sino que se soltaron de todos los presos, todos los que estaban alrededor, hermanos. Este es el impacto que Dios puede hacer en nuestras vidas, hermanos. No solamente el poder de Dios puede alcanzarnos solamente a nosotros, sino que a todos los que estén en su entorno. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Eso es lo que hace el poder de Dios en nuestras vidas. Quiera el Señor que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo nos guíe para poder ser nosotros, hermanos, de este tipo de personas, de este tipo de siervos de Dios, para que podamos poder impactar a este mundo, lo cual día tras día va tras la maldad, hermanos amados. Necesitamos ese poder en acción en nuestras vidas. Necesitamos que el Espíritu Santo opere en nosotros para que prediquemos la palabra con denuedo, con poder, con autoridad. Amados hermanos, que no estemos amedrentados ante esta situación. Muchas cosas pueden venir a nuestras vidas y muchas cosas pueden pasar,
pero el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días. Amados hermanos, estaba oyendo en las noticias de muchos que han pasado a la presencia de Dios, hombres que han predicado la palabra de Dios. El día de ayer o antier vi que el hermano cantante, salmista, ¿verdad? Jaime Muriel, pasó a la presencia de Dios. Y también pude ver en el Facebook que muchos pastores de diferentes partes del mundo han pasado a la presencia de Dios por causa de este virus, ¿verdad? Pero, amados hermanos, ¿qué es lo que el Señor nos está dando a entender? Que los tiempos son finales y tenemos que predicar la palabra del Señor con denuedo, con toda autoridad, ¿verdad? Ellos ya están en la presencia de Dios. Nosotros continuamos contra toda circunstancia y no importa lo que venga sobre la tierra, amados hermanos, Dios está con nosotros y podemos seguir predicando la palabra del Señor con poder a través de su Santo Espíritu. Amén. Y amados hermanos, continúa la historia y continúa esta palabra bendita de la palabra del Señor, escrita por Pablo. Y despertando el carcelero, vio, dice, las puertas abiertas. Y amados hermanos, y sacó su espada y se quería matar, porque pensó que los presos habían huido de la cárcel. Y amados hermanos, ¿por qué razón se quería matar? Quizás, amados hermanos, era pena de muerte que un preso se escapara en ese tiempo. Quizás él ya sabía lo que venía para él, entonces se quería quitar la vida antes que eso sucediera. Pero amados hermanos, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, y se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvos? Alabado sea el nombre de Dios. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, para la gloria de Dios, amados hermanos. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. O sea, el carcelero, hermanos amados, se convirtió a Jesucristo. ¿Quién sabe cuántos de los que estaban ahí en la cárcel se convirtieron al Señor por ver ese gran poder que se había sucedido en esa noche? Amados hermanos, no solamente el carcelero, sino que se convirtieron sus hijos, se convirtió su esposa, toda su familia, y no solamente se convirtieron a Cristo, sino que se bautizaron también para la gloria del Señor. Eso es impactante. Y así, amados hermanos, comenzó la iglesia en Filipos. Quizás en esta mañana alguien esté diciendo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy así? Yo no sé las razones en realidad por las cuales el Señor me dirigió para que hablásemos acerca del libro de Filipenses y de las cartas de Pablo. Pero hay mucho que aprender, hay mucho que indagar, y hay mucho, amados hermanos, que nosotros, quizás, amados hermanos, por diferentes razones, diferentes circunstancias, quizás nos encontremos desanimados, quizás, hermanos, digamos, ya no aguanto esta lucha, quizás digamos, estoy pasando situaciones bien difíciles, pero podemos ver, amados hermanos, a través de la carta de Pablo, que, amados hermanos, para él no había cosa difícil, no había cosa dura, no había situación imposible de pasar,
porque aún, amados hermanos, esta carta no fue escrita, hermanos amados, estando en una iglesia, estando en una oficina, sentado en un sillón confortable, frente a una pantalla, amados hermanos, gigante, ante una computadora, una laptop y yo qué sé, sino que esta parte, esta palabra, esta escritura del libro de Filipenses fue escrita estando en la cárcel de Roma. Eso debe de animarnos para seguir adelante. Las situaciones que estemos pasando no son para amedrentarnos, para quedarnos atrás, para pegar un paso atrás. Son para animarnos para poder seguir más adelante en la obra de Dios. Y no importa, amados hermanos, aunque no haya nadie aquí sentado en las bancas, yo le voy a predicar aunque sea las sillas. Le voy a predicar y hacer como que está lleno este lugar. No importa lo que pase, vamos a seguir hablando la palabra de Dios por amor a aquellos que estén viéndonos por medio de estas redes sociales. Y yo sé que el apóstol Pablo hubiera hecho también esto si en estos tiempos hubieran existido estos medios. Que el Señor nos ayude, que nos dejemos guiar por su Santo Espíritu. Y amados hermanos, como les dije, quizás solamente fue la introducción de esta palabra en esta mañana, pero lo que hemos avanzado, que sea para la obra, para la honra y la gloria del Señor, y que el Señor haga lo que tenga que hacer en sus corazones y que nos ayude a seguir adelante en estos tiempos difíciles. Que nosotros podamos comprender, amados hermanos, que las cosas que pasan en nuestra vida son para hacernos mejor para el día de mañana. Amados hermanos, quiero que leamos unos 2, 3 versículos antes de terminar la hora. Se nos ha ido en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 3. Gloria al nombre del Señor. Me acompañan por favor al libro de Romanos, capítulo 5. Van a perdonar, hermanos, no me puedo contener ante la palabra de la presencia del Señor. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y en el libro de Santiago, si nosotros vamos a Santiago, mire, prácticamente estos siervos del Señor, definitivamente era el Espíritu Santo que los guiaba. En Santiago 1, 2, ¿verdad? Capítulo 1, verso 2, dice de la siguiente manera: y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad que linda es la palabra de Dios? Hermanos amados, las preocupaciones, los problemas que estemos pasando en estos días, o que esté pasando en su hogar, quizás definitivamente tenga problemas, amados hermanos, algunos financieros, algunos de salud.
El mundo está preocupado. Hermanos amados, quiero decirle en el nombre del Señor que, amados hermanos, yo escuchaba a una persona que decía, y estaba hablando con otro, y decía, cuando este virus te pega, te lleva. Y, amados hermanos, yo quiero decirle en el amor del Señor, nosotros estuvimos en la casa encerrados por 2 o 3 semanas, yo por más tiempo. Amados hermanos, nos pegó casi a todos, excepto a mi esposa. Amados hermanos, pero aquí estamos alabando y glorificando al Señor. Media vez tenga a Cristo en su vida, luche, hermanos amados. Trate la manera siempre de estar clamando a Dios. No se quede sin clamar al Señor en su hogar. Busque la presencia de Dios y Dios lo va a sacar de ese encierro. En el nombre de Jesús se lo digo. Dios tiene planes para su vida. Y si el tiempo no ha llegado, vamos a seguir glorificando el nombre del Señor hasta el día en que Él decida llevarnos con Él. Que el Señor le bendiga en esta mañana. Que el Señor le guarde. Les amamos en el amor del Señor. Y gracias por compartir con nosotros en esta preciosa mañana. Vamos a orarle al Señor y así vamos a ser despedidos. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por este precioso privilegio, Dios mío. Señor amado, gracias, Padre de la gloria, porque nos permitiste indagar a través de tu palabra, Señor. Señor amado, tú sabes mi corazón, tú sabes, Señor, Padre, mis pensamientos. Señor, pensaba que, Señor, no era tu voluntad, Padre, quizás de hablar esta palabra, pero veo, Señor, que mientras hablamos, Señor, hay cosas tan grandes y profundas que tú nos quieres enseñar y nos hablas, Dios mío, a través de tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, por hablar a nuestros corazones. Gracias por hablarle, Señor, a aquellos que nos están viendo en esta mañana. Gracias por ministrar las vidas de nuestros hermanos, Señor. Gracias por fortalecerlos. Gracias, Dios mío, aleluya, Padre, por guardarlos, Señor. Gracias, Padre eterno, en esta mañana. Haz lo que tengas que hacer en nuestras vidas. Fortalece, Señor, los corazones. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Padre. Y a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Amén.